Se reactivó el enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá. La noche de lunes, pobladores prendieron fuego a una vivienda y un vehículo en Ixtahuacán. El acceso para socorristas fue obstruido por los propios vecinos, quienes esperaron a que el fuego consumiera la vivienda y el automotor por completo. Según las autoridades, estos conflictos no son solo por la disputa de territorio, sino por el crimen organizado debido a sembradillos ilícitos en la localidad. El conflicto se reavivó luego de un suceso ocurrido el domingo, cuando la vocalista de un grupo musical resultó herida tras quedar en medio de fuego cruzado mientras se desarrollaba un concierto en Santa Catarina, Ixtahuacán. La cantante fue identificada como Lidia María Andrade, quien fue trasladada hacia un centro asistencial donde se encuentra delicada de salud. Ahí está la nota que ya le hemos presentado y sobre esto Fernando Pereira va a hacer un análisis, obviamente aquí con la compañía de nosotros que le vamos a ir haciendo algunas preguntas, Odilí. Así es, para mí es la primera ocasión que comparto el estudio con Fernando Pereira. Un gusto hacerlo de esta manera. Y bueno, quiero comenzar preguntándole, Fernando, ¿qué es lo que está faltando? Porque son ya más de 100 años de este conflicto. ¿Por qué es ancestral y qué lo hace que esté tan arraigado? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, tanto Andri como Odilí. Es un placer estar con ustedes, amigos y amigas televidentes. El tema realmente de la conflictividad que se está viviendo a nivel de Sololá. Son dos pueblos que ancestralmente, como bien lo comenta Odilí, han estado por una problemática territorial, porque simple y sencillamente los linderos, que son los que ocupan esa frontera interna dentro del territorio guatemalteco, uno de los elementos del Estado precisamente es el territorio. Así es como lo estipula la Constitución Política de la República de Guatemala. Y al no respetar ese territorio, Odilí, simple y sencillamente esto se ha tornado ya en una guerra entre comunidades por simple y sencillamente querer abarcar más espacio. Obviamente tenemos allí agricultores, tenemos personas que realmente se dedican a este esquema de trabajo y lo que están buscando, obviamente, es querer tener más. Y ese querer tener más lo que hace es precisamente hacerlos caer en una falta total de respeto hacia nuestro ordenamiento jurídico. La ley es la ley y estipula cuáles son las fronteras internas dentro de un país que deben respetarse. Sea así la división sociopolítica, que es como se conoce, a nivel de departamentos o de municipios, comunidades, aldeas, barrios, cantones, etc. Y esto al estar bien delimitado y faltar el respeto a ese espacio territorial, es lo que genera pues este conflicto que ya lleva 150, 160 años. Y Fernando, en mi limitada capacidad para entender el conflicto ahí en Sololá, entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, yo te pregunto, ¿no es lo mismo, digamos, San Marcos y San Pedro Zacatepec, San Marcos, que los divide una calle? ¿No es lo mismo San Benito y Flores, o sea, allá en Petén, que los divide una calle? No se podría hacer lo mismo. Yo te digo, yo tengo una limitada capacidad para reconocer ese conflicto, pero no se podría trazar una calle, una línea y decir, bueno, de aquí para allá un municipio, de aquí para allá otro. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no se hace? Aquí entramos en un aspecto muy importante, Andri, y es una mesa de diálogo. En todos estos espacios se han generado y se han conformado mesas en donde los líderes principales de las comunidades que están en esta guerra, que al final para nosotros aquí en la ciudad capital, o personas en Huehuetenango, personas en Petén, personas en Izabal dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se sientan y lo negocian? Efectivamente, acá el espacio de la mesa de diálogo es elemental. Y por sobre todo el respeto a esos acuerdos a los que se llegue, naturalmente sabiendo que están siendo dirigidos por los líderes comunitarios que conocen a fondo cuál es esta problemática. Sin embargo, la circunstancia de la historia, todo el aspecto histórico que nos lleva a conocer estos espacios en donde las guerras entre estas comunidades se han convertido ya en cruentas. Estamos hablando que incluso a nivel del organismo ejecutivo con el legislativo se conformó y se decretó un estado de sitio. Esto es una limitante que la Constitución establece a través de la Ley de Orden Público, en donde nuestras garantías constitucionales como la libertad de locomoción, la libertad de tenencia y portación de arma, la libertad de reunión y manifestación, garantías que están obviamente para nosotros los ciudadanos contempladas en la Constitución, se ven limitadas en un tiempo predeterminado porque las circunstancias de seguridad, de certeza jurídica, son prácticamente nulas. Ahí en esas áreas hay anarquía y cuando se establece una anarquía,
todos hacen lo que se les da la gana. Y estamos teniendo incluso familias que han sido realmente lastimadas por el luto, ya que ha habido pérdidas humanas de una manera realmente pues incesante y algo que está afectando. Entonces, si no se respetan esos acuerdos, Andri y Odilí, en las mesas de diálogo, basado obviamente todo esto en lo que establece la ley, lo que permite la ley, pues simple y sencillamente no vamos a llegar a ningún lado. Es que cada municipio defiende su propia postura y es difícil que den un paso atrás o que cedan ante el municipio con el cual están teniendo este conflicto. Ya lo decía Fernando, decenas de muertos a lo largo de estos más de 100 años. ¿Cómo recuperar la gobernabilidad y cómo comenzar a entablar estas mesas de diálogo, estas mesas técnicas y cómo las autoridades pueden llevar a cabo pues estos acercamientos para que los comunitarios cesen en esa actitud tan violenta? Bueno, hay un axioma que es elemental en nuestra constitución política y es que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Entonces, toda vez estos grupos puedan sentarse, generar pues los puntos que realmente le generen tranquilidad a cada comunidad y allí respetar lo que cada comunidad está planteando, entendamos que mi derecho termina en donde inicia el derecho de la persona que yo tengo a mi lado. Y eso es a nivel de cualquier espacio en donde nos encontremos. Usted está en la iglesia, usted está en un centro comercial, usted está en un restaurante, usted va en el bus hacia su casa. Óigame, no es que usted pueda venir a encender un cigarro y afectar a todos allá adentro con el humo porque a usted se le da la gana hacerlo. No es porque usted quiera estar haciendo o parquearse en un centro comercial en dos lugares y hacerlo porque a usted se le da la gana, se siente superior a los demás. Todos somos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Y aquí el espacio es respetar el derecho de mi prójimo, el derecho de la persona que yo tengo a mi lado. Y en este caso es la misma circunstancia, el respeto que tiene que existir de los pobladores que habitan en Nahualá hacia sus vecinos por esta discordia que suma ya cuántas decenas de años, pues naturalmente viene desde la perspectiva de cómo sus líderes organizan y generan pues esa continua manifestación de no más guerra entre dos pueblos hermanos. Bueno, y cabe destacar que los habitantes de esos municipios son extraordinarias personas, claro, fantásticas personas de Nahualá, fantásticas personas de Santa Catarina, Ixtahuacán. No se habla de todos los vecinos en sí como los malos de la película, absolutamente no, todos son extraordinarias personas y guatemaltecos de bien. Pero Fernando, ¿dónde ha fallado la situación? En algún punto ha fallado la cadena, ¿no? Ha fallado por parte del Estado o ha fallado por parte de las autoridades locales de querer, digamos, llegar a esa mesa de ya no de diálogo y como tal, sino que una mesa quizá de alto nivel, ¿no? O, para dilucidar este problema y dejarlo de una vez establecido. ¿Dónde se ha fallado? Muy bien, ¿dónde está el fallo? Simple y sencillamente las dos comunidades en disputa por estos linderos, por este territorio, están teniendo un gran problema, Andri y Odilí. Y es que están siendo influenciados por grupos de crimen organizado que obviamente son los que han estado inyectando la facilidad de tener armamento de alto poder, de alto calibre, que son incluso armas de uso exclusivo de fuerzas militares. Tenemos que tocar el punto tan delicado, pero que al final es una realidad en muchas de estas áreas de nuestra República Guatemalteca, como lo es el narcotráfico. Y todo esto lo que busca es, naturalmente, querer dominar más territorio. Mientras más territorio dominan, más poder tienen estos grupos del crimen organizado. Y han logrado entonces hacer que personajes específicos de ambas comunidades, ¿verdad?, estén pues abiertas a apoyar más este lado de las circunstancias negativas que pues velar por el bien común. ¿Cuál es el fin primordial del Estado, Andri? Alcanzar el bien común. Y no se alcanza cuando hay pues una falta de respeto hacia el orden legal, hacia la ley, como está sucediendo ahora. Definitivamente el organismo ejecutivo ha hecho su trabajo, ¿verdad? Se han sentado en mesas de diálogo, se han promovido estos diálogos para llegar y concertar una solución, pero hay grupos que realmente están afectando a lo interno y no permiten que esto se dilucide, como bien lo planteas, Andri, y definitivamente estamos teniendo esta problemática que, como repito, ha enlutado a familias guatemaltecas lamentablemente.
complejo, ¿no, Fernando, Andri? Porque se le ha denominado como un problema o un conflicto ancestral de delimitación territorial o algo que no está claro. Pero en sí el fin es algo que ya nos explicaba Fernando y está muy enfocado en el tema del narcotráfico, y esto me hace pensar mucho, Fernando y Andri, en lo que ocurre en México, en donde prácticamente hay anarquía y donde impera el narcotráfico, y eso es lo que está ocurriendo quizá en estos lugares del país, así que hay que poner mucha atención. Definitivamente, Odilí, y el trabajo de la Policía Nacional Civil en conjunto, en ese apoyo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa, el Ejército de Guatemala, y por supuesto el trabajo de la Fiscalía de Distrito a nivel de Sololá por parte del Ministerio Público son elementales porque se convierten en los líderes que van a lograr que en algún momento, en algún punto, esto pues alcance una solución no solo de beneficio para estas dos áreas territoriales de Guatemala, sino en sí para todo el país. Fernando Prera, a las 9 de la noche lo puede ver usted, programa completo a la medida, juntamente con Sandy Monroy. Por ahora, continuamos con la información aquí en TN23.